Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Pastel Mágico. Este video es un análisis donde les comparto mi punto de vista sobre el video Desmontando la ideología de género con ciencia, subido por el youtuber Darth Thunder, en donde básicamente este youtuber dice refutar lo que él nombra como la ideología de género. Seleccioné este video porque aborda temas muy interesantes de los cuales pueden ser de su interés y además creo que puede ayudar a que las personas formen su propio criterio, ya que los argumentos que analizaré, tanto tú mismo como tú misma, los puedes revisar y comparar con los del video original cuyo link está en la descripción. Además, también puedes revisar mis propios argumentos a partir de las fuentes que estaré citando y cuyos links también están en la descripción. Dicho lo anterior, te invito a que te pongas cómodo o cómoda y disfrutes del video. Número 1. Darth Thunder no habla desde la ciencia. Y bueno, empecemos. Darth Thunder inicia su video proyectando una expectativa, es decir, él dice que en su video solo utilizará discursos de la ciencia médica, biológica y genética. Además, Darth Thunder subraya que no se meterá en nada político. Estas son las premisas que promete, una perspectiva científica y apolítica. Sin embargo, lo que uno puede encontrar desde el primer minuto es a Darth Thunder a lo largo de hora y media intentando argumentar que los estudios de género e ideología de género son lo mismo, cuando esto, además de falso, es imposible de sostener. ¿Por qué? Porque la ideología de género no es lo mismo y nunca será lo mismo que los estudios de género. De hecho, es bastante sorprendente cómo Darth Thunder nunca nos explica el origen del concepto de ideología de género y nunca nos dice quiénes lo utilizan ni para qué lo utilizan. Por este motivo les voy a comentar un poco del origen y semántica del concepto. Karina Bárcenas, académica de las investigaciones sociales de la Universidad Autónoma de México, define la ideología de género como una estrategia de desinformación que se emplea en redes sociales y entre grupos de la sociedad para popularizar un discurso que va en contra de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Ahora, atendiendo a esta definición de ideología de género, uno inmediatamente se puede preguntar, pues, ¿cuál es el origen concreto y en qué contexto surge el concepto de ideología de género? Y bueno, el concepto de ideología de género lo manufactura el Vaticano, así tal cual. Fabrica el concepto de ideología de género que surge por primera vez como una manera de responder a las políticas derivadas de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, sucedida en Beijing en 1995 y organizada por las Naciones Unidas. En esa Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se problematizó, como resume Sara Mateos, que los problemas que repercuten a las mujeres no pueden tratarse de forma aislada con políticas específicas sobre la población femenina, sino que se trata de un problema estructural, de cómo están organizadas las sociedades y que todo ello está interrelacionado. Entonces menciona Sara Mateos que la herramienta para llevar a cabo este análisis es el concepto de género, cuyo uso, como venimos diciendo, se institucionaliza a partir de esta conferencia de Beijing en 1995. El género en esta conferencia se definió como la forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer, mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales. En ese sentido, el género es una definición de las mujeres y los hombres construido culturalmente con claras repercusiones políticas. Entonces, frente a esta organización política hecha por las mujeres en 1995, el Vaticano se inventa la palabra ideología de género, la cual supuestamente pretende homosexualizar a los niños y destruir a la familia tradicional. Uno actualmente puede encontrar declaraciones textuales en su página web donde la Iglesia escribe que el desafío más peligroso viene de la ideología de género, nacida de los ambientes feministas y homosexuales anglosajones y ya difusa ampliamente en el mundo. Entonces, cuando Darth Thunder menciona que usará argumentos exclusivamente de la medicina y de la biología, de inicio eso es falso, porque hablar de la existencia de una ideología de género es creerse un concepto manufacturado por el Vaticano, es decir, por una institución religiosa. Y vaya, no está mal ser religioso, sino que está mal engañar a la gente y decirle que vas a hablar de ciencia pura cuando tu argumento central a lo largo de una hora y media está fundamentada en una idea hecha por la Iglesia Católica para instrumentalizar y justificar ataques a los derechos de las mujeres y personas trans, como veremos más adelante, pero no me adelanto, ya lo veremos. Punto 2.
La segunda etapa de la estrategia de desinformación de Dark Thunder consistirá en intentar definir a los estudios de género, dándonos una mezcla de fragmentos de información verdadera mezclada con inventos a partir de sentencias completamente falsas. Revisemos. Minuto 1.5. Cito: según los estudios de género, el sexo está completamente desvinculado con el género. Fin de cita de Dark Thunder. Además de que esto es erróneo, Dark Thunder nunca da la fuente de lo que dice. Autoras como Judith Butler, una referente en los estudios de género, plantea en libros como El género en disputa que el sexo es completamente definible por medio del género, es decir, la anatomía. El cuerpo adquiere la significación que la persona libremente y sin imposiciones médicas decide asignarse. Es así de sencillo. Entonces decir que los estudios de género completamente desvinculan sexo del género, pues es completamente falso. Minuto 2.13. De nuevo Dark Thunder, sin dar ninguna fuente de lo que dice, plantea que hay gente que menciona que el sexo no existe. Como repito, el sexo sí existe, y esto hay que recordarlo. Cuando se habla que el género define al sexo, es simplemente para enunciar que cada quien es libre de definir su cuerpo con las etiquetas que quiera, porque cada quien tiene derecho a la identidad y a la expresión de su género y de su propio cuerpo. Ahora, hay que tomar en cuenta que Dark Thunder sí reconoce que existen estas inequidades y discriminaciones. Sin embargo, para él, estas formas de opresión contra las mujeres o la comunidad LGBTIQ+, son simplemente inexistentes en España, y para él, estos son solo problemas que viven los países, específicamente los musulmanes, como menciona en el minuto 4.55. Sin embargo, hay algo elemental que ignora Dark Thunder de esta y otras tablas de datos sobre la discriminación. El solo hecho de que exista una tabla para medir índices de discriminación es la prueba concreta de que constantemente existe un potencial discriminatorio contra las mujeres. Es decir, es un indicio de que la inequidad no ha sido erradicada. Ahora examinemos a detalle esto que dice Dark Thunder. Las mujeres españolas no viven discriminación, por lo tanto no es necesaria la perspectiva de género. Cuando Dark Thunder menciona que las mujeres españolas viven sin discriminación, ¿a qué mujer se refiere? ¿No se supone que él hablaría solo de ciencia y biología y medicina genética? Digo esto porque en su país sí que existe la discriminación, pero vuelvo a preguntar, ¿a qué mujeres se refiere Dark Thunder cuando menciona que las mujeres españolas viven sin discriminación? Porque al decir eso, claramente se está ignorando que hay mujeres españolas racializadas, se está ignorando que hay mujeres de ascendencia asiática, latina o árabe discriminadas, o que existen mujeres pobres a las cuales también se les discrimina. Digo esto porque no se supone que Dark Thunder hablaría de ciencia puramente. Bueno, pero vayamos más adentro y revisemos cómo concibe Dark Thunder la pirámide de inequidad. En el minuto 703, además de hacer bromas donde le coquetea el fascismo, Dark Thunder argumenta que las mujeres trans tienen muchos más privilegios que las mujeres cis. Sin embargo, cuando revisamos el estudio Las personas en el ámbito del empleo en España, hecho por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, podemos encontrar una gráfica que refuta por completo lo que sostiene Dark Thunder. Si nos vamos a la página 23, capítulo 5, se les pregunta a personas españolas que califiquen en una escala del 1 al 10 qué tan cómodos o cómodas se sienten si uno de sus compañeros perteneciera a uno de los grupos señalados en la gráfica. Como podemos ver, solo el 56% manifiesta sentirse cómodo laborando con una persona transgénero. Entonces es completamente imposible argumentar que las personas trans tienen más privilegios que las mujeres. Creer que las mujeres trans tienen más oportunidades y privilegios que las mujeres cis, blancas y heterosexuales es por una parte completamente anticientífico y sin respaldo, y es realmente estar alienado de los hechos y datos concretos de tu realidad social. Pero bueno, sigamos. Ahora pasemos al punto 3. Como hemos visto, a partir de este sesgo informativo, Dark Thunder nos intenta convencer de que la ideología de género existe cuando ya mencionamos que este es un concepto manufacturado por el Vaticano y es algo que evidentemente Dark Thunder no tiene conocimiento.
Aún así, desde tal ignorancia nos intenta convencer de que esta, entre comillas, ideología de género, a partir del concepto de género, supuestamente intenta invisibilizar al sexo, lo cual ya vimos es una premisa completamente tergiversada también. Aún así, Dark Thunder inventa que al desligar el género del sexo, se intentaría imponer y modificar el género en los niños. Y es que Dark Thunder expone un caso muy interesante y famoso del psicólogo neozelandés quien trató a un recién nacido al cual unos doctores le calcinaron el pene durante una cirugía. Frente a este accidente, los doctores y padres sugirieron hacer una reconstrucción de vaginoplastia y terapia psicológica que coordinó John Money para educar como niña a ese recién nacido en desarrollo que ahora tenía una vagina reconstruida. Eventualmente, al crecer y desarrollarse, esa persona definió su identidad de género como hombre, lo que generó una gran polémica en el campo médico y de la psicología. A partir de este caso, Dark Thunder intenta contradecir la existencia de una identidad de género sobreponiendo una base biológica. Sin embargo, el caso de ese niño de nombre David Rayner, al que le hicieron una cirugía de vaginoplastia forzada, es el ejemplo más claro de una persona al cual desde su nacimiento no le permitieron decidir, sino que le impusieron una identidad de género. Es un caso paradigmático en los estudios de género porque se puede entender como una alegoría trans. ¿Por qué? Porque David Rayner, al tener una mayoría de edad, decidió libremente no definirse como mujer, tal como le querían imponer John Money y los médicos que le hicieron la vaginoplastia obligatoria, y sin su consentimiento. Decimos que el caso de David Rayner es una alegoría trans porque de igual forma las personas trans al adquirir cierta edad no se definen con el género que los médicos y la sociedad y la familia y la cultura les dice que tienen que ser basado meramente en sus genitales. Lo anterior queda retratado muy bien en el libro Deshacer el género de Judith Butler, en el cual la autora cita directamente las palabras del propio David Rayner, quien menciona que, cito, me di cuenta de que esas personas debían de ser bastante superficiales, si eso es lo único que piensan que tengo. Si creen que la única razón por la que la gente se casa y tiene hijos y una vida reproductiva es a causa de lo que tiene entre las piernas, declaró el propio David Rayner. Y es que el problema de Dark Thunder y la gente que intenta deslegitimar la identidad de género y por lo tanto la humanidad de las personas es que están tan obsesionados con la base anatómica y genital de las personas, están tan obsesionados con determinar los genitales y cromosomas de la gente, que terminan por dejar de lado la humanidad y subjetividad vivencial de las personas. A ver, expliquémoslo de otra forma. Si una persona que nace con testículos y pene al desarrollarse se identifica como mujer, es algo en lo que a ti no te afecta en absolutamente para nada. Entonces, ¿cuál es el problema real de personas como Dark Thunder obsesionadas con los genitales de la gente? Porque desde los estudios de género, es decir, desde una perspectiva de género, no hay ningún problema con que una persona nazca intersexuada o que nazca con testículos y pene y al desarrollarse y crecer se identifique como mujer. No hay ningún problema porque nadie nos afecta. En todo caso, eso es un asunto de la persona que tiene esa experiencia subjetiva y que la está padeciendo porque la cultura y la sociedad en la que está inserto le está diciendo que vive en un cuerpo equivocado y que no le pertenece. Es decir, si de por sí las personas trans están viviendo una transición difícil, todavía tienen que lidiar con gente como Dark Thunder, las cuales vienen a decirles y negarles la identidad, como si fuera una especie de policía de los genitales, como una especie de policía cromosónica que viene a decirte que sí o no puedes ser, cuando la identidad es meramente una experiencia subjetiva, así como el color y forma de la ropa, como los gustos por el cabello y color de uñas y maquillaje. Es algo completamente subjetivo y sociocultural que las personas significamos y no tiene una base material y última de significación concreta e inamovible. ¿Por qué? Porque las personas lo definimos. En ese sentido, no necesitamos policías de los genitales validando o no identidades. En todo caso, lo que sí necesitamos es desarrollar empatía con las personas trans, porque con la cultura y sociedad en la que actualmente todavía vivimos, hay muchas posibilidades de que se les discrimine.
Entonces, el argumento de Dark Thunder diciendo que las personas que realizan estudios de género adoptaron las ideas de John Money es completamente falso, porque actualmente lo que predomina es el respeto a la identidad de las personas, es decir, al respeto de la subjetividad que cada persona vive. Sin embargo, Dark Thunder cree equivocadamente que las ideas de John Money aún siguen vigentes, como podemos escucharlo decir en el siguiente clip del minuto 21:30. Y a raíz de esto, a finales de los años 70, como sus trabajos tuvieron bastante reconocimiento, se empezó a popularizar el término género. Y sin ver los resultados, o si estas teorías eran ciertas, porque no hubo ningún seguimiento a posteriori, algunos médicos, psicólogos y sexólogos, junto a los progenitores de la ideología de género, adoptaron estos términos como ciertos. Y este es el problema que Dark Thunder nos proporciona. Información de teorías conspirativas como la ideología de género, nos da gráficos falsos diciendo que las personas trans son más privilegiadas que las personas cis, y además nos intenta convencer con información desactualizada de estudios hechos en los 70s realizados por John Money y los hace pasar como si aún estuvieran vigentes para satanizar a las personas que proponen una perspectiva de género. Llega a tal grado la mala calidad de información que ofrece Dark Thunder que es completamente incapaz de entender una definición de género del propio diccionario. No lo puede hacer porque de inmediato se interrumpe a sí mismo para lanzar un ataque homofóbico, diciendo que los mariposones no son hombres, como veremos en este clip del minuto 39:09. El equipo masculino de tenis. Se usa masculino para referirse a un grupo de hombres. Eso no significa que los hombres sean masculinos, porque pueden ser una pareja de mariposones. Pero es que está ahí. Grupo al que pertenecen. Grupo y pertenecer. No propio y tener. No sé qué no sentí. Con esa mala calidad de información, Dark Thunder, además de hacer chistes discriminatorios calificando a las personas intersexuales como incompletas como muebles de IKEA, además que en su penúltimo capítulo nos vuelve a ofrecer información completamente desactualizada al mencionar que las personas trans son unos trastornados, cuando actualmente la Organización Mundial por la Salud publicó su nueva clasificación donde elimina de los trastornos psicológicos a las personas trans. Todo lo anterior comprueba que la información que comparte Dark Thunder está desactualizada y está muy lejos de estar respaldada en datos científicos. Por último, en el video de Dark Thunder habla de los miles de géneros, bromeando con el nazismo como una identidad válida. Pero además, Dark Thunder añade lo siguiente en el minuto 1 hora 23 con 51 segundos. Entendería que alguien intentase actuar así y utilizar esta ideología para librarse en países en los que de verdad están oprimidos. Pero no en Españista, no en mi país de pandereta, aquí estamos muy bien. Esta ideología está consiguiendo que las personas normales vean a los homosexuales y transexuales como si fuesen locos. Esto es lo que más me fastidia. Él menciona que las personas que utilizan perspectiva de género solo serían útiles si fueran a países musulmanes donde de verdad hay opresión. Sin embargo, según él, los estudios de género en lugares como España solo terminan haciendo parecer a homosexuales y trans como locos. Y esto es completamente contradictorio cuando él anteriormente es quien acusaba a las personas trans de enfermos trastornados. Es Dark Thunder, él mismo, el que les decía poco hombres a los homosexuales. A manera de conclusión para este video argumentamos lo siguiente. 1. Dark Thunder dice hablar desde la ciencia, mientras que su argumento principal está basado en una teoría de conspiración originada y fomentada por el Vaticano, la cual clama la existencia de una ideología de género que busca homosexualizar a los niños y destruir a la familia tradicional. 2. Dark Thunder nos ofrece información desactualizada y tergiversada, como el caso de la pirámide de privilegios, en la que supuestamente las personas trans tienen más privilegios que las mujeres cis, o al hacernos creer que las ideas de John Money actualmente son vigentes, o al querer convencernos que las personas trans son personas enfermas cuando esto, además de ser una mentira discriminatoria, es información desactualizada desde el manual que ofrece la Organización Mundial por la Salud. En suma, el video de Dark Thunder nunca ofrece citas, ni fuentes, ni pruebas de lo que habla. Por lo tanto, es una forma fácil de inyectar una dosis de homofobia, transfobia, misoginia y discriminación racial
apelando supuestamente a la ciencia, a los hechos y la lógica, pero que una vez que analizamos el video a detalle, vemos que solo se sostiene a partir de prejuicios, desinformación e ignorancia que fácilmente pueden arrojar al espectador poco adentrado al tema hacia una espiral violenta de ultraconservadurismo antiderechos humanos y de pensamientos anticientíficos proclives a teorías de conspiración. En suma, espero les haya servido el video de reflexión y les dejo todas las fuentes de lo que menciono en la descripción del video. Muchas gracias, cuídense y les deseo lo mejor.